razonamiento. En la clase anterior comenzamos con hablando los razonamientos. En este caso hablamos del razonamiento deductivo, que era pasar de lo general a lo particular, ir deduciendo a través de unos ejercicios simples de silogismo que fuimos viendo en la clase anterior. Hoy seguimos con el método inductivo, que a diferencia del deductivo era de lo particular a lo general. Esto ya hablamos más de una idea universal cuando nos referimos a un pensamiento general. El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares, a diferencia del deductivo, que era conclusiones particulares luego de hacer un ejercicio de silogismo con premisas generales. Método inductivo se parte de observaciones para llegar a teorías. Observen bien y atiendan bien. Vamos a hablar mucho de la observación. Y la observación es muy importante, porque generalmente la observación es un método básico de la ciencia, pero generalmente nosotros nos convertimos, infelizmente, no estoy hablando tanto de ustedes que son ya universitarios, ya están practicando para ser científicos, sino que las personas, sí, no en general, sino que la mayoría de las personas somos repitentes, somos como personas que solamente repiten las cosas, como decía José Ingenieros en su libro El hombre mediocre. Somos personas que solamente repetimos las cosas, autómatas, decía José Ingenieros. Ejemplo, observación 1, se observan los perros, patrón, los perros mueven la cola, podemos llegar a una teoría, todos los perros mueven la cola. Eso sería una hipótesis que luego, claro, durante un proceso científico uno tiene que estar demostrando esa hipótesis. Eh, Seguimos, vamos a ir aclarando un poco la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el estudio de esos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización y a una contrastación. O sea, es una serie de ejercicios que nosotros debemos realizar para llegar a una conclusión general. Y obviamente nosotros sabemos que como ciencia, la ciencia siempre está en observación permanente. No es porque uno ya llega a una conclusión que sea una conclusión absoluta, por más que según la filosofía existen verdades universales que uno tiene que llevar en cuenta también, aparte de las otras hipótesis o teorías que nosotros tenemos en el marco de la ciencia. La inducción como forma lógica es un proceso mental de razonamiento que marcha de los casos particulares a su causa o explicación formulada como ley, regla, definición, concepto o principio. El método inductivo es la observación dirigida de muchos casos particulares, como estamos hablando, ¿verdad? Y si se comprueba la identidad del comportamiento de estos en forma como consecuencia, la ley corresponde a una generalización de las cosas. Como justamente estamos hablando, una persona que nosotros observamos que todos los perros que nosotros... ¿Por qué ponen estos ejemplos sencillos para que se entienda mejor? Claro, uno puede poder aplicar en la vida real. Que todos los perros que yo veo, que de todas las razas que mueven la cola, entonces cada perro que yo veo de cada raza distinta, pastor alemán, un doberman, un pequiné, etcétera, etcétera, mueven la cola. Entonces yo puedo llegar a una conclusión general que como ley, que todos los perros, todos los caninos también lo hacen. Eso podemos también llevar nosotros en comparación con una realidad social. Vemos en particular, estudiamos cada país y vemos su grado de desarrollo, su grado de bienestar, y vemos por qué estudiamos. Entonces hacemos una comparación y llegamos a una conclusión que puede ser, si partimos desde la educación, vemos que todos estos países que tienen mejor calidad de vida y mejor desarrollo tienen mejor educación. Entonces podemos llegar a una conclusión general que la educación es responsable de que estos países estén en esos grados
de desarrollo. Así podemos establecer que existen tres tipos diferentes de ellos. Los llamados observacionales, que son aquellos que hacen referencia a un hecho que aparentemente, claro, siempre es aparentemente, porque la ciencia no es dogmático, es evidente. Los particulares que están en relación a un hecho muy concreto. Y finalmente, como dijimos, siempre las verdades universales. Hay verdades universales que son verdades en todas partes del mundo, como que el sol, por ejemplo, voy a decir algo muy sencillo, muy simple, que el sol es caliente, que el sol calienta o que el sol da la energía a la Tierra. Una verdad universal que no se puede, por más que no sea un dogma, no se puede considerar como una verdad que no lo sea como tal. Bueno, de estas deducciones, siempre de la observación, se parte a una deducción y de esa deducción se parte a una hipótesis, que no es una verdad, claro, no es una verdad absoluta. Todo se debe someter de nuevo a un proceso científico. Estos últimos son los que se producen como consecuencia, como derivación de un proceso de investigación, observar, observar un patrón de conducta o un patrón que se repite y después desarrollar una teoría, como lo dijimos en el anterior, nos volvemos a hablar de los perros, que si cada perro que yo veo mueve la cola, entonces el patrón es ese movimiento igual o movimiento parecido de la cola, y la derivación general, la teoría general es que, o mi hipótesis general, que generalmente si todos los perros mueven la cola. Ejemplo de razonamiento inductivo completo. Ricardo y Anaí tienen tres perros: Pancho, Ronaldo y Tito. Pancho es de color negro, Ronaldo es de color negro, Tito es de color negro. Por tanto, todos los perros de Ricardo y Anaí son de color negro. O sea, partimos de lo particular, y lo particular era que los tres perros son de color negro. Entonces, todos los perros de Ricardo y Anaí son de color negro. Pero ojo, que vamos a ver el ejemplo, siempre estas premisas eh, tienen que ser premisas verdaderas. No puedo partir, como hablamos del otro método, de premisas verdaderas, obviamente, o de conclusiones verdaderas. En este caso, en el método deductivo, si una de las premisas es falsa, la conclusión es falsa. Pero en este caso, en el método inductivo, mis premisas pueden ser verdaderas, pero mi conclusión puede ser falsa. Entonces, eso también hay que atender. Por eso justamente le llamamos teoría o hipótesis. Acá están los perros negros de distintas razas, pero vamos a hablar del ejemplo que le había dado anteriormente. Ejemplo de razonamiento inductivo incompleto. Pancho es un perro de color negro. Ronaldo es un perro de color negro. Tito es un perro de color negro. Por tanto, todos los perros son de color negro. ¿Son todas las premisas son verdaderas? Son. ¿La conclusión es verdadera? Es falsa. Obviamente que no todos los perros son de color negro. Hay varios perros de todas las razas que son de distintos colores. Y antes que me olvide, para reírnos un poco, generalmente en Paraguay es el único país eh, donde la mayoría de los perros o las perras negras se llaman negro o negra. Es simpático, te vas por la calle, así en los barrios, y si encontrás un perro negro le puedes decir negro, que va a mover la cola automáticamente. Bueno, pasando a nuestro tema, ahí viene un ejemplo de que si se hace mal eh, el razonamiento, podemos llegar a una conclusión, o sea, hacemos una conclusión falsa. Entonces, ahí hablamos eh, de un método incompleto. Como puede verse en el segundo ejemplo, todas las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa.
porque no todos los perros son negros, obviamente. A partir de una premisa de índole general, no universal, se concluye algo acerca de un caso particular del mismo tipo. Ejemplo, la mayoría de los mineros padece neumonicosis. X es un individuo que trabaja de minero, por tanto X padece de neumonicosis. En este caso hay que atender muy bien. Generalmente eso ¿cómo se puede llevar a la vida cotidiana? ¿Para qué sirve la filosofía, la lógica? También para enseñarnos a hacer mejores juicios, para enseñarnos a utilizar mejor nuestras palabras, porque nosotros tenemos la tendencia muchas veces de querer generalizar en la literatura. Por ejemplo, siempre se dice todos o todas, en vez de decir muchos o algunos. Eso hay que atender muy bien. ¿Por qué sí o sí va a tener eh, neumonicosis el individuo X? Puede que no tenga, ¿verdad? Entonces, eh, siempre nosotros tendemos a generalizar las cosas, por eso hay que atender, inclusive en estos ejercicios de lógica, a veces no demuestra que podemos caer en errores. Y no podemos solamente, inclusive, repetir por repetir las cuestiones sin pasarlo varias veces por varios tipos de análisis. En este caso, hay una verdad, recordemos que la ciencia, las cosas pueden cambiar. Hoy tenemos teorías que son aceptadas, pero en el día de mañana con otras evidencias podemos darnos cuenta de que estamos no equivocados, sino que las cuestiones, los paradigmas van cambiando. El oro, por ejemplo, se funde con el calor, es una premisa. La plata se funde con el calor y todos los metales conocidos, por ejemplo, hasta ahora, por eso siempre la ciencia hasta ahora, se funden con el calor. En tanto, yo puedo llegar a la conclusión general, ahí empata el método inductivo, de que todos los metales se funden con el calor. Es frecuente que se confunda el método inductivo con el deductivo, pero la diferencia es muy sencilla. Mientras el primero apuesta por el establecimiento de una serie de leyes a partir de lo que se observa, el segundo lo hace, es inferior a algo en base a la ley general. Acá vemos un gran filósofo inglés. Él es uno de los principales, él con Aristóteles usaban mucho este método. Él es considerado como el padre del empirismo, abordará y planteará el que la experiencia es el recurso utilizado como modo de saber la importancia del amor a la observación o el deseo de dominar la naturaleza. Conclusión, es muy importante la observación. Nosotros tenemos ¿qué observar? Observar, por ejemplo, es lo contrario a repetir. Y atiendan bien que la observación es una cuestión básica de la ciencia. La observación te puede dar algunas pistas, pero muchas veces en este mundo tan atolondrado, donde estamos llenos de información, entre comillas, perdimos un poco esa capacidad tan básica que es la capacidad de observación, ¿sí? Y nos volvimos, como dije anteriormente, personas que solamente repiten las cosas. Entonces el método más sencillo y más importante es la observación. De ahí pueden surgir preguntas, no respuestas. Y las preguntas o las dudas son las que nos van a llevar a hacer análisis más profundos para llegar a verdades generales o a cuestiones